Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos comenzando una nueva emisión de Vis a Vis, compartiendo semana a semana y a veces varios días en la semana, porque tienen oportunidad de ver este programa los jueves 20 horas, pero algunas repeticiones, para seguir conversando. En esta oportunidad estamos en las oficinas de Sergio Bider, director para América Latina del Centro Wiesenthal, a quien le vamos a preguntar qué es el Centro Wiesenthal. Le vamos a preguntar qué hace el Centro Wiesenthal, el origen de su creación y su desarrollo. Pero antes de presentarles a Sergio Bider, quiero transmitirles un pensamiento de Zygmunt Bauman. Dijo en una entrevista para el diario El País que hay que replantearse el concepto de felicidad. La humanidad ha olvidado cómo ser feliz, dice el sociólogo polaco. Si uno toma en cuenta los siglos que nos precedieron, sin ir más lejos, el siglo XX, no se podía pensar mucho en felicidad con una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, el nazismo, Holodomor, el negacionismo armenio y tantas otras cosas que ocurrieron, por ejemplo, en África. Sergio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por recibirnos en tu oficina del Centro Wiesenthal. Es un gusto, la verdad que es un gusto. ¿Qué significa el Centro Zygmunt Wiesenthal? ¿Qué es lo que hace? Bueno, voy a tomar un poco unas palabras de tu introducción, ¿no? Y tu cita a Bauman, porque parte de nuestro trabajo, si bien nuestra misión no es encontrar el camino para la felicidad de las personas, y esto no lo digo irónicamente, sino que tomo las palabras que vos citaste, sino que poder enfrentar la intolerancia, poder enfrentar los prejuicios, poder reconocer que cada uno de nosotros tiene una cuota de prejuicio que yo diría es parte de la condición humana, que frente a lo que no conocemos tengamos un cierto temor, y que el reconocimiento de nuestros propios límites, o sea, y de estos prejuicios, nuestros límites en poder aceptar la pluralidad y la diversidad, el reconocimiento de estas limitaciones y de estos prejuicios es parte de un proceso básico para poder confrontarlo, superarlo y aprender a reconocer la riqueza del otro en la diversidad. En este sentido, y volviendo a cuál es la misión o el trabajo del Centro Wiesenthal, muchos de quienes nos están mirando lo saben, otros no. ¿Quién fue Zygmunt Wiesenthal? Un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, un sobreviviente de los dos campos de concentración nazis, que cuando terminó la guerra decidió que iba a dedicar el resto de su vida a perseguir la justicia. A Wiesenthal se lo ha conocido con el sobrenombre del cazador de nazis, porque él dedicó sus esfuerzos a localizar a los criminales de guerra para llevarlos ante los tribunales. Wiesenthal era un arquitecto de profesión y se había graduado y había comenzado a trabajar como arquitecto antes de la guerra, y yo creo que la mayor contribución que hizo Wiesenthal fue una contribución, si se quiere, simbólica desde su vocación de arquitecto. Con su búsqueda de justicia, él también buscaba reconstruir los cimientos de ciertos valores básicos de la sociedad, que habían sido brutalmente avasallados por el nazismo, ¿no? Y que esos cimientos básicos tienen que ver con el respeto a la vida, el respeto a los derechos humanos, y el mensaje muy claro para el pasado y para el futuro, que hay ciertos hechos que no son tolerables en una sociedad, y que quien viola de manera brutal, sistemática, los derechos humanos merece ser castigado. No solamente quien lo hizo, sino que es un mensaje hacia el futuro. Wiesenthal decía: yo no sé quiénes van a ser en el futuro los nazis, digamos, o que van a ocupar un rol equivalente o parecido al de los nazis, pero sí que esos violadores de derechos humanos del mañana tienen que saber que va a haber quienes le reclamen que rindan cuentas ante los tribunales. Yo quiero decirles que es hábito de la producción de Vis a Vis que acordamos las entrevistas el día,
el lugar, la hora de entrevista. Lo que no acordamos con el entrevistado es qué preguntas le vamos a hacer o qué es lo que ellos nos van a decir. Es así. Así es. Y curiosamente, en este caso, como se da en general en todos los casos de nuestros encuentros, Sergio pone palabras sobre las que nosotros estamos ocupados y sobre las que, por ejemplo, trajimos algunos libros. Vos hablaste de prejuicio. ¿Se te ocurrió hablar de prejuicio? ¿Pensaste en hablar de prejuicio? ¿No se te ocurrió? Es parte del trabajo cotidiano nuestro, ¿no? Es lo que nosotros consideramos una base de nuestra labor. ¿Te referís a prejuicio en qué sentido? Digamos que nosotros entendemos que la discriminación, la intolerancia están arraigadas en un prejuicio. Bien. Yo traje un libro que tiene muchísimos años, editado por AMIA, de una colección de 50 libros llamada Raíces. Se llama Ensayos sobre la crisis de nuestro tiempo, de Martin Buber. Y mira, Sergio, marqué los prejuicios. Si lo hubiésemos querido arreglar, no nos salía. No nos salía, ¿no? Dice, los prejuicios no son básicamente malos. A veces fortifican al hombre y sin embargo dejan su alma abierta. Es decir, el hombre sabe ciertamente en qué consiste su posición ante el mundo, pero no se encierra ante nuevos rumbos. Pero existen también prejuicios que introducen una separación entre el hombre y el mundo. La entrada está prohibida, ese hombre ya está atrapado. A lo largo de la vida he comprobado más y más una cosa: lo principal para el hombre es no perder la apertura espiritual. Sí, la apertura espiritual, la apertura mental, por llamarlo de otro modo, pero estamos hablando de lo mismo, el aceptar la diversidad, aceptar la diferencia, ¿no? En la medida que esa aceptación de la diferencia sea también recíproca, ¿no? Ahora, yo te pregunto, Sergio, el Centro Wiesenthal, por ejemplo, a través del pensamiento de Simón Wiesenthal, ¿a quiénes ha descubierto como nazis que se han escapado? Wiesenthal tuvo un rol crucial en la localización y la identificación de Eichmann como uno de los criminales más, digamos, destacados y yo diría claves en la estructura de exterminio nazi. ¿Por qué? Porque cuando terminó la guerra y él estaba preso en el campo de concentración de Mauthausen en Austria. Y Wiesenthal empezó esta labor de interesarse por la justicia para el caso de los crímenes cometidos por los nazis, porque él empezó colaborando con una sección del ejército de los Estados Unidos que estaba reuniendo testimonios de los prisioneros y documentación para lo que iban a ser los primeros juicios que hubo después de la guerra. Ahora, después el mundo occidental decidió que se había terminado la temporada de los juicios, después de los juicios de Nuremberg, etcétera, y que había que dar, digamos, que había otros temas que atender. Y ahí fue cuando Wiesenthal dijo, bueno, este es un tema que hay que seguir hasta el final, no puede terminar con unos juicios de un valor simbólico, efectivo también, pero simbólico al mismo tiempo. Y lo que Wiesenthal pudo detectar en esos primeros momentos era que todo confluía en un departamento, digamos, que todo lo que tenía que ver con el proceso de deportaciones y de las órdenes de exterminio confluían en una oficina, que era la oficina de Eichmann. Y por eso, digamos, cuando él en un primer momento lleva adelante su búsqueda y se siente frustrado porque no tiene todo el apoyo que esperaba y decide cerrar su primer centro de documentación que estaba en Linz y no en Viena, conserva el dossier, la carpeta de Eichmann, porque él sabe que a través del caso Eichmann se va a llegar a mucho más. Después él también sospechó siempre de la presencia de Mengele en Argentina. Efectivamente Mengele vivió en Argentina y tuvo documentación argentina bajo su verdadero nombre, digamos, esto se ha podido constatar, pero ha habido otros casos notables. Wiesenthal estuvo siempre obsesionado en los primeros años posteriores a la guerra, cuando se conoció el diario de Ana Frank, que había gente que trataba que cuestionaba su autenticidad, y Wiesenthal se propuso encontrar al individuo que la había deportado a Ana Frank y logró identificarlo y capturarlo.
también al comandante de Treblinka, que vivía en las afueras de San Pablo, Franz Stangl. Fue otro caso de los más destacados que tuvo Wiesenthal. ¿Dónde murió Wiesenthal? Wiesenthal murió en Viena en el año 2005. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. You've been far away from me, another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round, we'll never roam, so till you come back home. Los hospitales deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica. Ley 337. El colegio de tu hijo no puede retener el boletín de calificaciones aunque debas alguna cuota. Ley 400. Legislatura porteña. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cadenazzi, hace más de 60 años líder argentino en fuegos artificiales, teléfono 4863-3070. Desde 1936 tenemos el orgullo de brindar educación de excelencia masiva en un modelo inclusivo que garantiza un futuro mejor a las nuevas generaciones. ORT Argentina es miembro de World ORT y está fuertemente integrada al sistema educativo nacional. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos agrandando el aeroparque metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Hans Magnus Enzensberger escribió un libro que se llama El Perdedor Radical, ensayo sobre los hombres del terror. Este hombre es un poeta y ensayista. Y dijo, el perdedor radical desconoce cualquier solución de conflicto o compromiso que pueda involucrarlo en un tejido de intereses normales y desactivar así su energía destructiva. Cabe la hipótesis de que Hitler y su séquito no buscaran la victoria, sino que quisieran radicalizar y eternizar el estatus de perdedores. Dice en una frase, no hay explicación para el hecho de que los alemanes lucharan en la Segunda Guerra Mundial hasta que Berlín quedó reducido a escombros. El propio Hitler confirmó este diagnóstico al decir que el pueblo alemán no merecía sobrevivir. A base de sacrificios inmensos consiguió lo que quería, perder. Y Enzensberger, es una elaboración que hace como ensayista, dice, los judíos, los polacos, los rusos, los alemanes y todos los demás siguen existiendo. Y reproduce o da cuenta que siempre hay un perdedor radical, alguien que se pone en ese lugar queriendo destruir a los otros y que logra su propia destrucción. ¿Cómo lo podemos pensar esto desde lo que hace el Centro Wiesenthal? Bueno, a mí me remite a unas palabras de uno de los historiadores más importantes que hay vivos hoy, quizás el que mejor ha estudiado de quienes viven, están aún con vida, que estudian y han escrito acerca del antisemitismo y el holocausto, que es Yehuda Bauer, un académico israelí, que él siempre dice que el origen digamos, que uno cuando analiza el nazismo y el holocausto tiene que tener en cuenta que en el origen está el antisemitismo, ¿no? Y cómo el antisemitismo es tan dañino para toda la sociedad
que los nazis exterminaron a 6 millones de judíos y además provocaron la muerte de otros 29 millones de personas, digamos, ¿no? Que no eran judíos y que fueron víctimas de ese antisemitismo, ese odio antijudío primitivo de los nazis. Entonces, esa radicalización del odio, si cabe el término, lleva a una destrucción masiva y sistemática. Sergio, el Papa Francisco dijo hace unos días: no puede haber un cristiano que sea antisemita. ¿Recordás esto? Sí, me parece que es muy importante y que va en línea. También hemos escuchado hace pocos días que se ha tomado la decisión de que se ha terminado el proceso previo a la canonización de 2 pontífices que tuvieron actitudes históricas hacia el pueblo judío, como el caso de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Nosotros confiamos que, y toda la historia del Papa Francisco como cardenal Bergoglio, digamos, la misma persona pero en otro papel, ha tenido una historia de buenas relaciones y de acercamiento y de respeto y de diálogo y de confraternidad, sobre todo con la comunidad judía aquí en Argentina, y esto se ha traducido también en los primeros pasos que él dio como pontífice. Y es importante porque lo que hoy parece algo casi diría una verdad evidente, hay que contrastarlo con siglos de historia en otra dirección, ¿no? Recordemos que hasta el Concilio Vaticano II el pueblo judío era señalado doctrinariamente como el pueblo deicida, el pueblo responsable del asesinato de Jesús, y esto no era una cuestión que quedaba en las discusiones teológicas, sino que tenía consecuencias concretas, ¿no? Si uno tuviera que hacer un recuento de cuántos judíos fueron víctimas, pagaron con su vida por esa doctrina, bueno, es imposible. Claro, esto es adjudicarle valor a la palabra. Sí, la palabra tiene consecuencias en los hechos. Yvonne Bordelois escribió sobre la palabra amenazada, y la palabra no es solamente la amenaza que proviene cuando se pretende privar de la libertad de opinión o de expresión, sino también la palabra amenazante, cuando esa palabra implica esto que vos decís, ¿no? Sí, implica poner en el otro una conducta y una acción denigratoria de otro. El Centro Vincent tiene un trabajo enorme en estar atento a todas las circunstancias que hacen América Latina y la Argentina a partir de Sergio Vider, que es su director para América Latina. Yo recibo permanentemente comunicados, parece que trabajan mucho. Uno de ellos dice: la contundente confirmación de la construcción de una red iraní a lo largo de Sudamérica convierte el acuerdo argentino-iraní en una iniciativa nula y carente de validez. Bueno, esto es fue de mayo de este fue año. Un pronunciamiento a pocas horas de conocerse el último dictamen de la Fiscalía Especial del caso AMI a cargo del fiscal Alberto Nisman, sí, donde hacía una descripción de una red vinculada a Irán y a Hezbollah en toda la región y en 8 países, además de la Argentina, países sudamericanos. Que para nosotros no es más que una constatación de una sospecha que ya teníamos de antes, además porque desde nuestro punto de vista es muy difícil pensar que los ataques terroristas del año 92 contra la Embajada de Israel y del año 94 contra la AMIA se hubiesen podido producir sin una red de apoyo y una red, digamos, ya preestablecida con anterioridad. Y no estoy hablando solo de lo que se da a llamar las conexiones locales o los socios, los cómplices locales, sino redes de apoyo mucho más profundas y subterráneas. Nos preguntamos cómo es posible que Argentina siga sosteniendo este memorándum de entendimiento, que yo entiendo cuál es el propósito de Irán para sostenerlo, pero la verdad es que no entiendo el propósito de la Argentina. Siguiendo con el tema, hablas de Nisman, ¿qué opinión te merece
la decisión de la fiscal, de la Procuradora General Gil Carbó, cuando prohibió que Nisman expusiera en Estados Unidos sobre el tema AMIA y la red de iraní? Yo lamento mucho, nosotros hemos sido críticos de esa decisión. La Procuración ha dicho que Nisman podía viajar por su cuenta. Lo cierto es que no se lo invitó de acuerdo a nuestra interpretación. Esta es una invitación que hace un comité de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos a un fiscal de la República Argentina, porque se va a tratar un tema en esa audiencia que hace a la labor que desempeña cotidianamente este fiscal. Entonces no es algo que se tiene que dirimir desde lo individual, sino que es institucional y que la decisión tiene consecuencias institucionales. Sergio, está claro que con vos y con este tema podemos seguir horas y horas, pero estamos en un tiempo... El tiempo es tirano. No, de ninguna manera. Esa es una frase hecha, nosotros no la decimos. Seguro. Pero estamos en televisión y yo querría tocar 4 o 5 puntos con una respuesta rápida. Perfecto. Lo más perfecto, rápida que se pueda, sosteniendo el contenido que vos siempre le das. Estuviste en el Congreso sobre antisemitismo hace poco tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, es un encuentro que se hizo por cuarta vez, se llama el Foro Global contra el Antisemitismo, sí. Y yo en particular trabajé acerca de la cuestión de América Latina, porque había 10 grupos de trabajo. Fue un encuentro muy operativo para poder pautar algunas líneas de trabajo para enfrentar esta problemática en distintos lugares, en distintas áreas. Nosotros, o en mi caso, me enfoqué más a América Latina. Este congreso se realizó en Jerusalén. En Jerusalén, sí. Bien. Y participaron cerca de 500 personas de todo el mundo. Bien. ¿Conoces el tema Task Force? Sí. ¿Qué opinión te merece la relación de las instituciones judías con la Task Force? Bueno, yo creo que hay algo que tiene Argentina que es distinto al resto de los países que integran este grupo, que para quienes no están habituados al tema, es una alianza internacional para promover la investigación, el estudio y la enseñanza del Holocausto. Argentina es el único país de América Latina que lo integra. Quienes integran este grupo se obligan a sí mismos a incorporar estos contenidos a la currícula de la enseñanza oficial. Argentina tiene una particularidad, que es que ha incorporado a organizaciones de la sociedad civil. Eso nosotros lo vemos como algo positivo. En los últimos tiempos ha habido cambios que son en muchos casos habituales, porque en el Estado rotan muchas veces los funcionarios que están a cargo. Esperamos que estos cambios no afecten todo lo que se ha logrado hasta el momento. Un comunicado del 4 de junio daba cuenta de la incitación antisemita por parte de Venezuela durante la Asamblea General de la OEA y un pedido del Centro Vicental que reclama condena por parte del secretario. Esto tiene que ver con cosas que hemos estado hablando, ¿no? De cómo una palabra puede llevar a ser la base para hechos de violencia. Durante la última edición de la Asamblea General de la OEA, en una sesión de sociedad civil con el secretario general, irrumpe el representante diplomático, el embajador de Venezuela ante la OEA, molesto porque algún delegado de sociedad civil venezolano dijo cosas que no eran favorables al gobierno de Maduro y al régimen que gobierna Venezuela, y dijo: este joven que ha hablado, son palabras textuales, lo aclaro, estamos todos sentados, es un agente palestino financiado por el Mossad. Entonces, bueno, después de eso se armó un escándalo ahí, muchos que decían nos vamos, son agravios. Yo me acerqué y le digo, no entiendo por qué trae a una situación doméstica de Venezuela, la lleva a un nivel de incitación, porque, digamos, ¿qué pasa? Puede suceder que quien escucha eso en Caracas dice: son los judíos que están atacando a nuestro país en ese foro internacional, y termina con agresiones contra la comunidad judía local, como ya ha pasado en Venezuela. O sea,
hay antecedentes. Bien. Estamos en el mes de julio de 2013, año 2013, próximos ya 18 de julio, un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. ¿Qué reflexión te merece lo sucedido en aquel tiempo y cómo nos tenemos que poner en este 18 de julio? Bueno, yo creo que este aniversario es ya a esta altura, digamos, creo que el 18 de julio es un día más dentro de lo que debe ser un reclamo permanente de justicia. Los aniversarios son ocasiones especiales de conmemoración y donde el recuerdo aflora de manera más evidente, pero el reclamo tiene que seguir siendo cotidiano, no una vez al año. Y el reclamo es que se haga justicia, que los responsables de esta conexión internacional, que nosotros creemos que efectivamente están vinculados a Irán, como señala el dictamen del fiscal Nisman, rindan cuentas ante los tribunales argentinos como corresponde, y que también se profundice la investigación de la red de encubrimiento. Digamos que las dos cosas los dos son caminos que tienen que profundizarse y seguirse. No es que por seguir uno hay que dejar de atender el otro. ¿Te queda algo por decir de algo que yo no te haya preguntado? No, creo que hemos hablado ampliamente de un abanico de temas y creo que podríamos seguir hablando mucho más, pero vos mismo dijiste, estamos en televisión. Por supuesto. ¿Cerramos con un poema? ¿Cómo no? Mirá, en esta colección de raíces hay un libro que es El panorama de la poesía judía contemporánea. Es la celebración de la palabra, con el prólogo y selección de textos de Eliyahu Toker, a quien recordamos con mucho cariño. Sí. Y hay un poema de Muriel Rukeyser, que nació en 1903 y murió en 1980, que se llama Ser judío en el siglo XX. Y dice: ser judío en el siglo XX es ofrecerse en donación. En caso de negarse, deseando ser invisible, escoges la muerte del espíritu, el mal de la piedra. Aceptando, recibes la vida en su totalidad, todas las agonías. Sigue y dice: la donación es tortura, no solamente calma, tortura, soledad o la tortura de la carne. Eso puede suceder también, pero la voluntad receptiva, el espíritu total es fecundo como garantía de cada libertad humana, sufriendo para ser libre, osando vivir para el imposible. ¿Vale? Absolutamente. Sergio, gracias por recibirnos en tu oficina. Un gusto. Y vamos a seguirla. ¿Cómo no? Cuando quieran. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.